¿Por qué giraban Rumí y los derviches giradores? ¿Qué fue lo que hizo que Rumí empezara a girar? La mayoría piensa en Rumí únicamente como un poeta, pero fue más que eso, fue un erudito, un maestro. Vivía en la ciudad de Konya, en Turquía, pero en aquel entonces formaba parte del Imperio Selyúcida, un gran centro cultural e intelectual del mundo islámico. Konya no era un pueblecito tranquilo, bullía con eruditos, filósofos y viajeros de todo el mundo islámico, y Rumí, uno de los más grandes sabios del Islam, estaba profundamente enraizado en la tradición islámica. Creció caminando por ese sendero cada día. Ahora analizaremos de cerca este tema y comprenderemos qué buscaba Rumí con su estilo singular, como miles de eruditos y buscadores antes que él. No solo respuestas, sino sentido. Bienvenidos, comencemos. Él giraba porque el amor lo atraía, no el tipo de amor del que se lee en los cuentos, sino algo más hondo, un amor tan poderoso que se sentía como gravedad, la misma fuerza que hace girar a las estrellas, que hace espiralizar a las galaxias y rotar a todo el universo. Eso fue lo que sintió Rumí. El giro de Rumí, y más tarde el de los derviches giradores, mevlevíes, no es solo un ritual, es un espejo del cosmos mismo. Refleja el giro de los planetas, el cambio de las estaciones, el fluir del tiempo. Rumí no giraba para exhibirse, giraba porque su alma era atraída, arrastrada a la órbita de lo divino. Su giro no era solo físico, era espiritual, era el corazón alineándose con el ritmo del universo y regresando a su fuente. Ahora seamos claros, girar no es un ritual en el Islam, no es parte de la cultura turca. Tampoco proviene de la tradición iraní. Entonces, ¿de dónde viene? El giro de Rumí y de la orden Mevleví no surgió de una tradición, surgió de un estado del ser, y aún así sigue conectado con la tradición islámica. Pero debemos alejar el zoom para ver el cuadro completo. Si intentamos explicarlo solo en términos culturales o locales, perderemos el punto esencial. Si no entiendes el todo, no puedes comprender la parte. Este giro es un efecto. ¿Cuál es entonces la causa? ¿Dónde comenzó siquiera este girar? Hay un versículo en el Corán. De Dios son los ejércitos de los cielos y de la tierra. ¿Pero qué significa eso? ¿Se supone de veras que creamos que todo en el universo marcha como un soldado? ¿Que estrellas, árboles, océanos, incluso átomos, obedecen órdenes? Pongamos un ejemplo rápido para entenderlo mejor. Imagina que estás de pie en una calle ancha de Konya, la ciudad de Rumí, y de pronto ves a una muchedumbre enorme moverse. Se echan al suelo, luego se levantan, giran a la derecha, luego a la izquierda. Algunos se arrastran, otros corren, y tú observas desde lejos ese movimiento multitudinario. Al principio parece caótico, pero cuanto más miras, más sentido cobra. ¿Pensarías que todo es aleatorio? Por supuesto que no. No oíste una orden, no viste a un líder, pero aún así hay ritmo, hay armonía. Simplemente lo sabes, están siguiendo instrucciones. No necesitas ver al comandante para saber que existe, porque el orden mismo es la prueba. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con Rumí? He aquí el asunto. Malinterpretamos el giro de Rumí porque hemos perdido de vista el panorama mayor. Pensamos que es solo un ritual o únicamente un trance psicológico místico, pero la verdadera pregunta es esta. ¿Qué vio Rumí que lo llevó a comenzar a girar? Mira hacia arriba, las estrellas, miles de millones, girando en la misma dirección, las galaxias girando, los planetas rotando, no chocan, no colisionan, solo armonía. ¿Recuerdas aquella multitud en la ciudad de Konya? Aunque no pudieras ver al comandante, sabías que lo había, por la sincronización, la unidad, el ritmo, el propósito.
Lo mismo con las estrellas, no vagan sin rumbo, no giran desde el caos, giran con intención, siguen un orden, y Rumi vio eso. Ahora pregúntate, ¿esta obediencia ocurre por la fuerza o por amor? ¿Obedecen por amor o por miedo? ¿Eligen todos los seres este movimiento con alegría o están bajo presión? Esa es una pregunta real, y la respuesta en realidad es bastante clara. Puedes saber de dónde proviene su obediencia tan solo observando cómo se mueven, cómo actúan, cómo cumplen su tarea. Su comportamiento lo dice todo, sus acciones lo revelan todo, así que mira de nuevo el universo, desde el giro de las estrellas hasta la órbita de los electrones, desde los árboles que florecen hasta los ríos que fluyen. ¿Se siente como algo forzado o se siente como alegría? Para quien haya estado alguna vez en un bosque, haya contemplado el oleaje, haya escuchado a los pájaros al amanecer, la respuesta ya es conocida. No es presión, no es imposición, es paz, es amor. Porque quienes están bajo presión no irradian calma, pero la naturaleza nos brinda calma. Es como si el mundo estuviera enamorado y cada una de sus partes estuviera danzando. Dijo una vez Rumi sobre el giro: levanté la mano. Esa mano se extendió hacia las estrellas, las mismas estrellas que giran por amor, el macrouniverso. Y dijo: bajé la mano. Y esa mano se dirigió hacia adentro, hacia sus propios átomos, donde los electrones giran alrededor del núcleo como galaxias diminutas, el microuniverso. De los átomos a las galaxias, todo gira en amor divino. Así que Rumi preguntó: si ellos giran, ¿cómo podría quedarme quieto? Entonces comenzó el giro, y en ese girar halló quietud, no en el cuerpo, sino en el alma. Rumi encontró el ritmo, y en ese movimiento encontró el amor en su creador. Entonces, ¿cuál es el rango más alto que puede alcanzar un ser humano? Dicho de otro modo, ¿qué quiso decir Rumi con el ser humano perfecto, el Insan al-Kamil? El ser humano perfecto es quien puede armonizar con todos los ritmos del universo. Es alguien que se alinea con la sinfonía cósmica, que se mueve al compás de esa rotación divina. ¿Y cómo sucede? Todos los ritmos del universo, en realidad, están definidos por los nombres de Allah, sus atributos. Todo movimiento, todo patrón, toda belleza en el universo es un reflejo de esos nombres. La pureza es reflejo del nombre Al-Qudus, el Santísimo, el Purísimo. La justicia es reflejo del nombre Al-Adl, el Justo. La generosidad es reflejo del nombre Al-Karim, el Generoso. La compasión es reflejo del nombre Ar-Rahim, el Misericordiosísimo. En suma, toda la creación se mueve al ritmo de los nombres de Allah. El ser humano perfecto es quien aprende a moverse con ese ritmo. ¿Te purificas en armonía conociendo el nombre Al-Qudus? ¿Muestras misericordia en armonía conociendo el nombre Ar-Rahim? ¿Das con generosidad en armonía conociendo el nombre Al-Karim? ¿Actúas con justicia en armonía conociendo el nombre Al-Adl? Si es así, te has vuelto como un engranaje en la gran maquinaria del cosmos, un engranaje que gira en armonía, un engranaje con el que Allah está complacido. Allah nos llama a través del universo y de algún modo dice: ajusta tu ritmo al del universo, entrégate a su armonía, únete al giro cósmico, que gire tu vida, que gire tu carácter, que giren tu ánimo, tu estar sentado, tu estar de pie, tus hábitos y tus virtudes. Gira hacia Allah, revístete con el color de Allah, tal como nos guía el Corán, adoptad la coloración de Allah. ¿Y quién colorea mejor que Allah? Eso es lo que significa ser parte de la gran fábrica del universo, ser uno de los engranajes que giran en perfecta sintonía con la máquina divina. Eso es el Insan al-Kamil, el ser humano perfecto. Entonces, ¿qué significa acercarse al Creador?
¿Qué significa aproximarse a Alá? Acercarse a Alá es sentir la luz de la existencia de Alá dentro de tu alma. Cuanto más te alejas, más vives en la oscuridad de la ausencia de Alá. Pero recuerda, Alá no está limitado por el espacio. No hay un lugar físico en el que resida Alá. Un gran erudito del siglo pasado, Said Nursi, explicó esta verdad hermosamente. En la cercanía de Dios está la luz del ser. En la lejanía de Él, la oscuridad de la no existencia. En otras palabras, cuando te acercas a Dios, alcanzas el ser verdadero. Cuando te apartas, caes en la oscuridad de la nada. Por ejemplo, si una persona muestra generosidad, ¿significa eso que se acerca a Dios? Sí, porque Dios es Al-Karim, el más generoso. Si da más, ¿se acerca aún más? Sí. ¿Y siente más gozo cuando da lo máximo? Sí, porque en ese momento su alma saborea la dulzura del nombre de Dios, Al-Karim. Llegado ese punto, la alegría ya no proviene de comer, sino de alimentar. No de simplemente vivir, sino de ayudar a otros a vivir. Con la justicia sucede lo mismo. Si detienes a un opresor y salvas a alguien agraviado, incluso años después, cuando recuerdes ese momento, tu corazón se iluminará de alegría. ¿Por qué? Porque en ese instante estuviste cerca del nombre de Dios Al-Adl, el justo. Pero si permaneces en silencio ante la injusticia, entonces la oscuridad de la ausencia de ese nombre empieza a infiltrarse en ti. ¿Qué significa, en realidad, acercarse a Allah? Significa aumentar tu participación en sus nombres. Significa modelar tu carácter según sus atributos. ¿Y dónde han aparecido esos nombres divinos en su forma más completa? En la vida del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Profetas como Abraham, Moisés y Jesús, la paz sea con todos ellos, fueron guías enviados para mostrar a la humanidad la misericordia de Dios. Pero al final, Dios envió la guía definitiva, el Corán. Y Alá reveló el Corán a través del profeta Muhammad, la paz sea con él. Ese fue el modelo de Rumi, porque nadie fue más misericordioso, más generoso, más justo que él. Rumi lo sabía. Encontró el camino para convertirse en el ser humano perfecto, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y cuanto más nos parecemos al profeta Muhammad, la paz sea con él, más empezamos a movernos en sintonía con el ritmo divino del universo. Como dijo Rumi, estuve crudo, estuve cocido, estuve quemado. Estuve crudo, porque no había madurado aún en el fuego del amor. Estuve cocido, porque fui atraído por la belleza de lo divino. Estuve quemado, porque fui consumido por el amor de Allah. Comprender estas verdades comienza por descubrir a aquel que es, de verdad, digno de nuestro amor. Si alguien se enamora de un destello en el espejo, decirle, déjalo, no ayudará mucho. Pero si le muestras que ese destello proviene, en realidad, del sol en el cielo, alzará su cabeza y verá la belleza real. Dejará de mirar el espejo y se volverá hacia el sol. Todo en este mundo funciona del mismo modo. Todo es un espejo que refleja uno de los nombres divinos de Allah. Un arquitecto muestra su arte a través de la piedra y el hormigón. Una cocinera muestra su destreza con ollas y sartenes. Un pintor revela su genio en el lienzo. Cada talento brilla en un espejo distinto. Y así, Allah creó el universo para reflejar sus nombres infinitos. Cada criatura es un espejo de uno de esos nombres. Y todos esos espejos juntos conforman el universo. Así que, en realidad, este mundo entero está hecho de incontables espejos de los nombres divinos de Dios. Y cuando miramos en esos espejos y contemplamos los reflejos de esos nombres, ya no perseguimos el destello en el espejo. Empezamos a buscar la fuente de esa luz. Dejamos de ser como quien llora cuando el espejo se rompe y nos volvemos como quien comprende que el destello venía del sol. En ese momento, toda belleza nos conduce de vuelta al más hermoso, de vuelta a Allah, nuestro Creador. Y cuando te cautiva la atracción de Allah,
Ninguna otra atracción puede volver a arrastrarte. Eso fue lo que le pasó a Rumi. Quedó atrapado en ese tirón. Como han dicho los grandes sabios del Islam, la esencia de todo el universo está amasada con amor. Es el amor de Dios lo que nos vincula unos a otros. Es el tirón de ese amor lo que mantiene unido el cosmos, galaxias, estrellas y sistemas por igual. Rumi vio esa verdad y por eso giró hasta perderse a sí mismo. La atracción divina lo sobrecogió por completo. Ebrio del amor de Dios, se olvidó del mundo. Y en un libro de Rumi se lee: los cielos se pierden en el amor, los ángeles se pierden en el amor, las estrellas se pierden en el amor, el sol se pierde en el amor, la luna se pierde en el amor, la tierra se pierde en el amor, los elementos se pierden en el amor, las plantas se pierden en el amor, los árboles se pierden en el amor, la humanidad se pierde en el amor, el palacio de la vida se pierde en el amor y todo el universo se pierde en el amor. Que a nosotros también se nos conceda un día cocernos y quemarnos en el fuego del amor divino. Los grandes místicos como Rumi temían a Dios, pero su temor no tenía que ver con el castigo. Era el temor de perder su amor, de ser privados de su afecto, de su cuidado, de su mirada. En resumen, cada partícula de este universo está perdida en el amor divino. Todo gira por ese amor, todo se mueve por su gravedad. Y nosotros, como seres humanos, debemos movernos con ese ritmo. Debemos unirnos al compás de ese amor cósmico. Ese es el motivo por el que Rumi giraba. No olvides darle al botón de me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y dejarnos tu opinión en los comentarios.